Buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, por sus siglas IEAE, un programa vinculado entre el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, IMIC, el Instituto Politécnico Nacional, IPN, el Clúster Energético de Chihuahua, el SECH, y México Energía que Mueve, Asociación Civil, MEMAC. Hoy lunes 19 de mayo del 2025, su servidor Leandro Brito Barrera, platicaré de la caracterización de recursos eólicos y es la continuación del video pasado en cuanto a que en el video pasado se dijo la ingeniería conceptual que se debe hacer para que tengamos nosotros una idea consolidada con la cual poder obtener capital semilla para invertir en desarrollar en un predio un parque de generación de energía eléctrica con aerogeneradores. Ya teniendo ese predio bien definido, establecido, debemos de medir el viento con instrumentos de medición, su presión y su temperatura en un año mínimo, se recomienda 2, pero bueno, toda la bibliografía dice que mínimo es un año. Debemos de medir esa velocidad para caracterizar la turbulencia, la rafagosidad, la rugosidad y los obstáculos que alteran la velocidad del viento. Con esta caracterización tenemos que la turbulencia atmosférica tiene una vital importancia sobre los siguientes aspectos. Las primeras, las cargas dinámicas estructurales sobre los aerogeneradores. Calculando la turbulencia podemos asegurar el tiempo de vida útil de los aerogeneradores en un emplazamiento. De la manera contraria, podemos decir que el tiempo de vida lo da el fabricante y decir que es 20 años, pero si las cargas dinámicas por las turbulencias son muy grandes, tal vez eso se reduzca a 15 años y no puede ser a veces económicamente rentable el invertir en poner un aerogenerador en ese terreno. La otra es la principal, la variaciones de potencia suministrada, que sería menos energía eléctrica kilowatt hora que estaría entregando, menos recupero el dinero invertido. Y finalmente, el emplazamiento de las plantas eólicas atendiendo a la orografía y las disposiciones de aerogeneradores. Es decir, que yo pueda establecer en dónde voy a poner dentro de mi terreno cada uno de mis aerogeneradores, pero si no considero la turbulencia, al final sí tenga que generar menos energía o si estén afectando un aerogenerador, su turbulencia respecto a otro aerogenerador. Entonces, el flujo debemos de buscar que en la medida de lo posible sea estacionario, laminar, que las líneas sean de cierta manera paralela como se ve en esta imagen, que aunque hay una pequeña montañita, las líneas vayan siguiendo esta montañita, primero hacia arriba, después hacia abajo. El gran detalle es que si hay nubes con ciertas situaciones que desvíen las velocidades de estas líneas, principalmente en lo que es la capa límite, que es la parte de las líneas, como aquí se ve este anaranjadito, que está más cerca a esta línea del terreno, de tal suerte que si esta capa límite se desprende, lo que va a suceder es que, como se ve en la imagen de la derecha, las líneas que van hasta arriba sí van de manera horizontal, son laminar, son estacionarias, generan bien energía eléctrica. Las líneas que van siguiendo el perfil de la montaña, pues también van de manera paralela, sin alterarse, siguiendo el perfil de la montaña. Pero ya las que están pegadas a la montaña se desprende la capa límite y entonces genera turbulencia, empiezan a ir a generar círculos e ir en varias direcciones, ya no de manera paralela. Y en las partes altas, en donde intervienen estas nubes, puede hacer que al chocarlas con las nubes genere que estas líneas empiecen a generar turbulencia por la parte de arriba. Y si estas nubes están de cierta manera bajas, pueden alterar la velocidad del viento con la que va a chocar hacia el aerogenerador. Entonces, el punto se llama que nuestros aerogeneradores debemos de buscar que en todo momento esté recibiendo flujo laminar, líneas paralelas, y no flujo turbulento, que son líneas que van en diferentes direcciones y que chocan entre ellas mismas
y que me hacen generar menor energía. Entonces, puede considerarse la turbulencia como la desviación de la velocidad instantánea UT, en un instante de tiempo T, respecto a la velocidad media U. U media es la U con la rayita arriba. Entonces, mi velocidad instantánea va a ser una turbulencia en cuanto a que esa velocidad instantánea cambia mucho respecto a mi velocidad media. Si mi velocidad media que yo viví medí en todo un año en mi emplazamiento, dice que es de 10 metros sobre segundo, bueno, si en un instante t esa velocidad es, pongo aquí que es 20 metros sobre segundo menos mi velocidad media que fue 10 metros sobre segundo, la diferencia son otros 10 metros sobre segundo. Si es una turbulencia. Si aquí yo digo que mi velocidad instantánea es 11 metros sobre segundo y mi velocidad media es de 10 metros sobre segundo, es 1 metro sobre segundo la diferencia. Entonces no hay una turbulencia, solo hay una pequeña variación. Esa índice de variabilidad de la velocidad del viento es la relación entre la desviación estándar y la velocidad media de ese periodo, de ese año. O si lo queremos considerar por día, también se puede hacer estos estudios. Y entonces esta variabilidad, la desviación estándar, Excel nos la puede dar poniendo las velocidades que tuvimos durante todo un año de medición en nuestro terreno y la desviación y dividido entre la velocidad media, pues esa velocidad media es la forma más fácil de calcular. Sumamos todas las velocidades y la dividimos entre el número de velocidades y esa va a ser mi velocidad media. Pero lo importante es que las velocidades instantáneas, que son en cuestiones de un segundo, si las medimos así, entonces nosotros vamos a decir que la turbulencia va a ser con una intensidad suficiente para considerarlas cuando el pico sea muy grande. Vean que aquí en 10 minutos, pues sí hay picos, pero no tan grandes como si considero estos 100 días que sí hay picos grandes. Entonces diríamos, bueno, entonces aquí sí hay turbulencia. No, la turbulencia se debe considerar dentro de la escala de esta 10 minutos. Recuerden que si queremos hacer estadísticas segundo por segundo de los millones de velocidades que medimos en todo un año, no va a ser algo que sea útil para tener un criterio de decir si es bueno o no nuestro emplazamiento. Debemos de dejar que nuestro medidor esté midiendo si esos segundos la velocidad, pero que nos dé una velocidad media cada 10 minutos. Y esa velocidad media nosotros la vamos a considerar instantánea de 10 minutos y haremos nuestra velocidad media de todas esas velocidades que nos dieron nuestros medidores cada 10 minutos en un año. Y entonces, lo único que va a hacer la velocidad que midamos cada segundo es ver si hay un pico tan grande que me genere turbulencia con estas ecuaciones que estamos dando. Entonces, estos 100 días, aquí se ve un pico, pero aquí en este pico sí es mucho más grande que 10 minutos y en 10 minutos si esto lo extrapolo o lo hago grande, se verá que es así, sí variable, pero no con picos. Obviamente esos 10 minutos a verlo en una hora, sí empieza a verse un poquito de picos mayores y si lo veo en 2 días, pues sí hay picos. Pero repito, se debe de ver por periodos de 10 minutos. Entonces, la otra forma de análisis es la varianza estadística, que es la función de las componentes direccionales del viento, U en X, B en Y y W en Z. Y la varianza, que es la sumatoria de la velocidad cuadrática respecto del tiempo, la integral es una sumatoria, también Excel no lo puede hacer, aquí está en U, pero también lo hay que hacer en B, que es en Y, y en la velocidad W del viento, que es en Z. En cuanto a la parte de rafagosidad, se requiere que la variabilidad del viento, fuerza y dirección en un lugar dado pueda ser fuerte en cortos periodos de tiempo o no. Esta es la razón por la cual los meteorólogos miden el viento de manera instantánea y el viento promedio. Entonces, el viento instantáneo se mide en un periodo muy corto de tiempo, 1, 2 o 3 segundos, como lo decía hace ratito, en el periodo de 10 minutos, sí vamos a estar midiendo cada segundo para ver si hay turbulencia o también para saber si hay rafagosidad. Mientras que el viento promedio se mide en un periodo de 10 minutos. Pero repito, ese
viento promedio de 10 minutos, después se va a convertir en viento instantáneo para nosotros y sacaremos nuestro viento promedio de esas velocidades de 10 minutos en todo un año. Luego, una ráfaga, racha o ramalazo es un aumento repentino en el viento instantáneo que cede el viento promedio en 18 kilómetros por hora. Para nuestro ejemplo decíamos que en todo un año teníamos una velocidad promedio de 10 metros sobre segundo. Obviamente 18 kilómetros por hora, pues hay que pasarlo a metros sobre segundo, que es 18,000 metros entre 3,600 segundos, estamos hablando alrededor de 4 punto y tantos metros sobre segundo. Entonces, hace ratito decía, si de repente hay un momento que mide 20 metros sobre segundo respecto a los 10, sí hubo turbulencia. Bueno, pues también va a haber rafagosidad porque debe haber un cambio de 10 metros sobre segundo a que pasó 4.5 metros segundo más, o sea, 14 metros sobre segundo ya sería una rafagosidad. Como mi ejemplo es de 20 metros sobre segundo, también hubo rafagosidad. Durante una ráfaga, la dirección del viento también puede variar, a veces girando más de 45 grados. Con nuestra veleta vamos a medir el ángulo de donde está yendo la dirección del viento y si la veleta se mueve más de 45 grados, también podemos decir que hay una rafagosidad, aunque yo tenga mi 10 metros sobre segundos como ha sido el promedio de todo el año. Bueno, la velocidad de la racha es o será la velocidad del viento instantáneo máximo en un periodo de tiempo determinado. A diferencia de la turbulencia, la rafagosidad, yo debo de saber qué tipos de vientos predominan en mi terreno. Y entonces, si al final yo estoy diciendo que en ese terreno, si yo tengo rachas de viento sostenidas de 20 kilómetros por hora durante 10 minutos, bueno, aunque la velocidad media de todo el año sea 10 metros sobre segundo, pero si durante una hora voy a tener 20 metros sobre segundo, pues no es una rafagosidad, es simplemente que hay periodos de tiempo que el viento aumenta de manera grande. Entonces, la rafagosidad es una cualidad del viento caracterizada por ráfagas. Un viento intenso constante en intensidad y en dirección durante un largo periodo de tiempo no es rachado y su rafagosidad es nula. Entonces, para que nosotros medio tengamos, midiéndole, como se dice, el agua a los tamales, para velocidades de viento que son más o menos de hasta aquí, hasta lo que es fuerte, de 50 a 60 kilómetros por hora, todo esto es desde 2 kilómetros por hora hasta 60 kilómetros por hora, de vientos tranquilos a suaves, moderados, vivos y fuertes, es lo que todos los aerogeneradores deben aguantar sí o sí. Ya dependiendo de qué tipo de aerogenerador queramos poner para que aproveche más la velocidad del viento, que sean más altos y entre más alto mi aerogenerador, hay más la velocidad del viento en esas alturas, pueden soportar los vientos muy fuertes, es decir, hasta 87 kilómetros por hora, lo que vienen siendo 24 punto y tantos metros sobre segundo. Recuerden que el ejemplo que les puse era que los aerogeneradores más o menos entran de 0 a 5 kilómetros por hora, no entregan energía porque es muy lenta la velocidad del viento. A partir de 5 metros sobre segundo, perdón, de 0 a 5 metros por segundo no entregan energía. A partir de 5 metros sobre segundo ya empiezan a entregar energía y a partir más o menos de los 12 metros sobre segundo ya es constante, más o menos hasta los 20. Y algunos llegan hasta 25 metros sobre segundo y después de eso los vientos ya son masivos. Y estos vientos masivos que pueden presentarse los peores daños a edificios, ahí ya el aerogenerador se debe frenar porque si no entra con forma de helicóptero y se va. Y vean que ya a 117 kilómetros por hora casi nunca sucede, va acompañado de desviaciones fuertes de las direcciones del viento y empiezan a girar y es lo que se consideran como huracanes. Y pues eso sí han destruido a edificios completos. La rafagosidad del viento es un aspecto importante a tener en cuenta y lo constituyen los valores máximos o rachas o picos. Y entonces va a ser que un valor máximo en una altura determinada va a ser igual a la velocidad
media más la rafagosidad GT por la desviación estándar, donde esta rafagosidad que depende de un periodo T, repito, puede ser un segundo, como lo es una ráfaga, como es lo que es una turbulencia, o puede ser 5 minutos. El decir ya una hora, pues no, porque una hora ya es un viento sostenido. Entonces, debe ser algún periodo entre un segundo y los 10 minutos que tomamos en cuenta como velocidad media para nuestras mediciones. Y es igual a 0.42 logaritmo de 3600 entre este valor de t. Entonces, en cuanto a el factor de rafagosidad en un intervalo de tiempo t, periodo inferior a una hora, ya aquí no de 10 minutos, el factor de rafagosidad ya es a menos de una hora, como la relación entre la velocidad máxima instantánea registrada en el periodo y la velocidad media. Velocidad máxima y entre la velocidad media y obviamente tomando en cuenta índice de rafagosidad, que es la desviación estándar entre la velocidad media, me tendrá que mi factor de rafagosidad es 1 entre mi rafagosidad más mi intensidad. Ahora, para que ustedes tengan una idea, vean esta imagen que se pone en las playas y es una banderita y a 5.5 kilómetros por hora, que es 1.5 metros por segundo, pues está apenas moviéndose la banderita y ya a 6 metros por segundo, que es cuando ya nuestros aerogeneradores están funcionando, ya nomás la puntita es lo que no está completamente parada de mi banderita de la playa y a partir de 7.8 metros por segundo pues ya está completamente parada la bandera. Entonces, punto 3 tiene que ver con la rugosidad del terreno. Eso ya se había comentado en cuanto a que si yo tengo aquí un perfil de mis montañitas o de mi terreno, el viento puede seguir ese perfil sin alterarse. Pero si hay una rugosidad, un pequeño hoyo o un pequeño pico, con una altura Z1, eso va a desviar completamente todo mi terreno porque se va a desprender la capa límite y el desprendimiento de esa capa límite va a afectar a las velocidades que vienen acompañadas arriba de, de este terreno. Entonces, sí o sí, cualquier rugosidad desprende mi capa límite y sí o sí altera el perfil de velocidad hacia arriba. Entonces, mientras esa rugosidad altere el perfil y ese en kilómetros siga siendo la misma afectación, de todos modos se vuelve a tener una velocidad media. Pero si existe otro valor Z02 que de repente yo tenga que ese Z02, esa otra rugosidad, esa altura hacia abajo o hacia arriba, también modificó la velocidad de mi viento, pues como ya hay dos aspectos que están cambiando la velocidad del viento, sí puede alterar significativamente la entrega de energía eléctrica de mi aerogenerador. Entonces, debo de tener en cuenta esta altura de rugosidad, perdón, si va a alterar o no la velocidad media que altera a su vez mi entrega de energía de mi aerogenerador y si hay una, dos o tres en mi terreno y entonces los datos de viento actualmente se miden a una altura estándar de 10 metros y ahí sí se ve bien lo afectan la rugosidad. Ahora bien, los rotores de los aerogeneradores se sitúan a alturas superiores por lo que es preciso extrapolar los datos. Y entonces yo tengo que extrapolar estos datos teniendo en cuenta la rugosidad del terreno. Y la forma de ver esa extrapolación va a ser que mi velocidad, que depende de la altura, va a ser igual a mi velocidad A, que es de 10 metros, a la altura que yo esté queriendo medir esa extrapolación, 5, 15 metros, 20 metros, 60 metros, 100 metros, pero debe de ser dividida entre mi rugosidad ZA y alfa, donde alfa depende de la rugosidad superficial media de todo el terreno. Y entonces, para velocidades medias de 6 metros sobre segundo, alfa varía entre 0.1 y 0.3. Como la mayoría de mis emplazamientos van a tener velocidad media mayores a 6 metros por segundo, entonces alfa va a tener que ser 0.037 menos 0.088 logaritmo de mi velocidad que es a la altura que yo estoy queriendo medir entre la 1 menos 0.8 logaritmo de mi
rugosidad ZA entre 10. Bueno, en cuanto a las extrapolaciones verticales de la velocidad, solo son válidas para terrenos llanos. Si mi terreno no es llano y tiene muchas rugosidades, no voy a encontrar forma de extrapolar todo y ni el software más potente va a poder darme bien mi perfil de velocidades, que sea un buen software de simulación, porque al final estos datos que nosotros vamos a medir los vamos a tener que terminar conciliando o ratificando con un software de simulación que ya tiene muchas de estas formulaciones realizadas. Se considera un terreno como llano cuando la diferencia de elevación entre el lugar de referencia y el terreno circundante en un radio de 12 kilómetros son inferiores a 60 metros y cuando la relación entre la altura y la anchura en un radio de 4 kilómetros es inferior a 0.02, o sea, cuando divides ancho entre alto. Entonces, aquí hay varios valores en tablas de rugosidades de terreno. Por ejemplo, en valles cerrados hay un terreno tipo R2 que es 0.9, pero hay un terreno tipo 3 que es 0.074. Entonces, estas tablas, son muchos científicos los que la han realizado, pues pueden ser consultadas para encontrar el valor de mi rugosidad. La otra son los obstáculos de la circulación del viento y esos obstáculos van a hacer que en ciertas partes de ese obstáculo aumente la velocidad, pero entonces hay que ver que no pongamos nuestros aerogeneradores en donde estén esos obstáculos porque pueden alterar la generación de energía eléctrica. Los estudios aerodinámicos de los terrenos indican que sobre las colinas de forma triangular o sinusoidal de velocidad, los vientos aumentan casi al 100%, cerca de la cima, pero que el aumento de velocidad cae rápidamente hasta hacerse casi nula a una altura aproximadamente igual a la mitad de la anchura de la colina. Entonces, con ese dato puedes saber en qué mejor posición poner tus aerogeneradores. Los instrumentos para medir las características del viento, pues obviamente el primero es el anemómetro, que mide la velocidad instantánea del viento y que pues generalmente son estas de tres conos o cilindros semihuecos, o semicilindros huecos, perdón, y la veleta para medir lo que es la dirección del viento. Aquí puedes poner un termómetro y un barómetro para medir temperatura y presión. Entonces, los tipos de anemómetros hay de presión, anemómetro de hilo caliente, que es de los más caros, el anemómetro de efecto sónico, y hay otros anemómetros que son láser, ultrasónicos y de efecto Doppler. En cuanto al tipo de medición de la dirección del viento, pues es el elemento empleado tradicionalmente, es la veleta de eje vertical. En cuanto al instrumento para medir las características del viento, de la temperatura, pues lo más utilizado son lo que son termopares, dos alambres hechos de resistencia de platino, que son los más utilizados, y que se pasa a una diferencia de potencial eléctrico y lo podemos medir ver de manera digital. En cuanto a la presión, se mide la presión atmosférica, se utiliza para determinar la potencia suministrada en una instalación eólica, generalmente se utiliza el barómetro meteorológico. Pues nos vemos la siguiente semana. Aquí la parte de saber que los sensores han de estar ubicados en lugares bien expuestos en todas las direcciones y sin obstáculos alrededores. La altura estándar de medición es de 10 metros sobre el suelo con el fin de poder establecer comparaciones homogéneas. En el caso de evaluaciones de una determinada máquina, conviene realizar medidas a alturas del buje. Entonces, si yo tengo que voy a poner un aerogenerador de 100 metros, pues sí conviene hacer mediciones a 100 metros, no solamente de 10 metros. Y la siguiente plática será de eso, ¿no? Que sí hay formas de medir muchos emplazamientos a alturas superiores a los 10 metros, que es la estándar, que pueden ser a 100, 200, 300 metros, y lo veremos la siguiente semana. Se despide su servidor Leandro Brito Barrera. Adiós.